Esta es la radio La Verdad del Evangelio, con frecuencia celestial, transmitiendo desde la Iglesia Central de Corozal, Sucre, Colombia, para todo el mundo, con su programa Datos Bíblicos. Sintonícenos todos los sábados de 7 a 8 de la mañana y conozca los secretos, curiosidades y revelaciones del libro maravilloso que es la Palabra de Dios. Hermanos, hoy tenemos un nuevo tema, la ironía en la Biblia. Es una figura literaria que consiste en una frase o afirmación cuyo sentido oculto es todo lo contrario de lo que se dice y se usa para recalcar algún asunto. La ironía es una forma de burla y suele ir dirigida contra una persona en particular. Hay tres diferentes tipos de ironía: la verbal, la situacional y la dramática. La ironía verbal consiste cuando se usan las palabras para significar algo contrario a lo que se está diciendo. Estoy diciendo una cosa, pero realmente estoy dando a entender otra. La ironía situacional, cuando sucede algo diferente a lo que se esperaba. En la ironía situacional cabe el dicho: vino por lana y salió trasquilado. La ironía dramática, la audiencia está consciente de lo que está sucediendo, pero dentro de la audiencia hay un personaje que no lo sabe. Cuando todos saben algo que yo no sé y yo soy el objeto de la ironía. La mayoría de las ironías de la Biblia se pueden deducir solo leyendo los contextos bíblicos, ya que la ironía es más bien expresiva del tono de voz, del lenguaje corporal. Entonces, a veces la ironía que está escrita en los libros difícilmente se descubre porque no hay lenguaje corporal, no hay tono de voz. Entonces uno tiene que más bien deducirla según el contexto del libro. Tenemos aquí una ironía, por ejemplo, en 2 de Samuel, capítulo 6, verso 20. David y Mical, dice la palabra: pero al regresar David para bendecir su casa, Mical, hija de Saúl, salió al encuentro de David y dijo: ¿cómo se ha distinguido hoy el rey de Israel? Se descubrió hoy ante los ojos de las criadas de sus siervos, como se descubriría sin decoro un insensato. La ironía está clarita. ¿Cómo se ha distinguido hoy el rey de Israel? Está entre signos de admiración. Mical lo que quiso decir fue: hoy has hecho el ridículo, no te has portado a la altura de un rey. Con los saltos que dabas, hasta las últimas de tus sirvientas te vio las nalgas. En la tele dice: te vio el trasero. Realmente te has portado como una persona vulgar y sin vergüenza. Esto ofendió a Dios porque lo que realmente estaba haciendo David era alabando y dándole la gloria a Dios. En 2 de Samuel 6:23 dice: Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. O sea que Dios no le dio hijos por haberse expresado de esa manera del rey y despreciando a Dios. No es de los sabios hablar o meterse en contra del ungido de Jehová. La Biblia dice en una parte: no toquéis a mi ungido. Este es un lenguaje que uno tiene que interpretarlo, porque se está diciendo aparentemente afirmativo, pero es negativo. Y en cuanto a la Biblia, para uno entenderlo, hermano, tiene que leer muy bien, ser muy exquisito en la lectura. Por eso hay personas que cometen errores, porque la toman literalmente y no hacen el análisis. Por eso es bueno saber leer las escrituras. Este libro maravilloso tiene tantas cosas que uno tiene que saberlas comprender.
En cuanto a la temática de hoy, la ironía, la versión K2 dice en Segundo de Reyes 6:20, cuando David regresó para bendecir su casa, o sea, venía lleno de regocijo, venía lleno de alegría porque Dios le había permitido esta vez traer el arca a Jerusalén. Mical, la hija de Saúl, que ya era esposa de David, salió para recibirlo. Lo saludó y dijo, tal honor el rey de Israel se ha ganado para sí hoy, descubriéndose delante de los ojos de sus sirvientas, las muchachas esclavas, como uno de los danzantes licenciosamente se descubre. Entonces, y aquí le está atribuyendo a David una segunda intención, como si David no estuviera danzando de gozo delante de Dios, sino más bien como exhibiendo su cuerpo ante las mujeres. Ya que hay una segunda intención en las frases que golpea dentro de la ironía. Por otro aspecto, y aquello desagradó tanto al Señor que Mical murió sin tener hijos, por haberse levantado contra el ungido de Dios, en este caso el rey David. Hay un personaje aquí, en la ironía, Balán. Está en Números 22, del 1 al 20. Pues es un resumen de la historia de Balán y Balac para que los hermanos y amigos entiendan lo que pasó. Israel acampa en los campos de Moab frente a Jericó. Moab tuvo gran temor y se angustió a causa de los hijos de Israel. Balac, que era como el príncipe, el rey de Moab, manda llamar al profeta Balán para que maldiga al pueblo de Israel. Balán consulta a Dios y Jehová le dice, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo porque bendito es. Eso le dijo Dios a Balán en la primera consulta. Balán no quiso ir por el mandato de Dios, no fue. Balac, el príncipe de Moab, insiste por segunda vez invitar a Balán con el mismo propósito, pero ofreciéndole dones, regalos para que vaya. Esto le despertó la codicia a Balán y dice Balán, te ruego por tanto ahora que reposéis aquí esta noche para que yo sepa qué me vuelva a decir Jehová. O sea que volvió a consultar a Dios nuevamente. Ya Dios le había dicho que no, pero él insistió en consultar a Jehová. Entonces la ironía está en el versículo 20, dice, y vino Dios a Balán de noche y le dijo, si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Esa es la ironía. Ahora, el contexto bíblico es el que me da a entender la ironía. Balán, no entendiendo la ironía, se levantó por la mañana, ensilló su asna y se fue con los príncipes de Moab. Dice, y la ira de Dios se encendió porque él iba. Claro. Ahí entendemos que lo que le dio el Señor fue una ironía. Y el ángel de Jehová se puso en camino por adversario suyo. Y el asna ve el ángel en el camino y se desvía y no quiere seguir. Balán la obliga, pero ella se tira al suelo. En última, Dios tiene que hablarle a través del asna. Ahí vemos nosotros que era una ironía lo que Dios le dijo a Balán y Balán no entendió. O sea, Balán hizo, pero el ángel por poco lo mata ya que lo salvó el asna, fue que lo salvó. Lo que pasa, hermano, es que ya de antemano Dios le había dicho, no vayas. Pero este insiste. Y Dios entonces usa esta forma para corregirlo, hermano. Para enseñarle que las cosas de Dios son reales y cuando Dios habla, Dios no miente. No, y Dios no va a decir una cosa ahora y mañana va a decir otra. Y luego otra, no, hermano. Sí, pues se va a contradecir. Pero le dijo que no. Ahora le va a decir que sí. Si Dios te dijo no, es no.
de aquí, de esta historia bíblica, es donde nace el texto que dice: raíz de todos los males es el amor al dinero. Y eso tiene un contexto en Judas, que tiene un solo capítulo. El apóstol escribe y dice lo siguiente, y entonces acuota en el versículo 11: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, de la rebeldía. Se han lanzado por lucro en el error de Balaán. Entonces Balaán va cegado por las dádivas, porque las dádivas corrompen. Y Balac lo que quería era la destrucción de Israel. Y a pesar de que este hombre no pudo maldecirlo en este instante, él procuró por todos los medios ganarse esa platica. Como lo hizo posteriormente enseñándole a las moabitas a que sedujeran a los israelitas y cometieran pecado. Sí, aquí tengo este versículo. Moisés le recuerda a los israelitas el consejo de Balán a sus enemigos para hacerlos pecar contra Jehová. Balán le dice a Balac que envíe sus mujeres para seducir a los hombres de Israel y así fornicaran. En Números 31, versos 15 y 16 dice: he aquí, por consejo de Balán, ellas fueron causa de que los hijos de Israel pecaran contra Jehová en lo tocante a Balpeor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Es que eso fue grave, porque como no pudo maldecirlo por mandato de Dios, cada vez que intentaba maldecirlo terminaba bendiciéndolos. Entonces buscó otra forma, y es de darle un consejo para que las moabitas los sedujeran, porque sabían que al seducirlos y embriagarlos terminaban adorando los ídolos de ellas, porque la parte sexual hacía parte del culto idolátrico. Entonces eso fue lo que produjo una mortandad en Israel por consejo de este señor. Fíjese cómo usó este hombre la artimaña del diablo para introducir en Israel la desgracia. Por eso cuando destruyeron a Balac, también Balán murió ahí, hermano. Dice en Josué 13:22: también mataron a espada los hijos de Israel a Balán, el adivino hijo de Beor, entre los demás. Pasó de ser un siervo del Señor a un adivino, porque se vendió para introducir el pecado en Israel. Y en Apocalipsis 2:14 dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán. Ya en Apocalipsis la doctrina ha degenerado en tal extremo que por una parte está la ganancia deshonesta. El apóstol Pedro, escribiendo a los ancianos, dice: ruego a los ancianos que están en la iglesia que cuiden de la grey del Señor, no por ganancia ni por lucro, sino con ánimo voluntario. Entonces, el Señor habló de los pastores asalariados, de personas que los mueve únicamente el obtener ganancias económicas. Y por otra parte, estaba la doctrina que tenía que ver con la introducción de la prostitución o sensualidad en el culto a Dios. Entonces fíjese que desde Moisés hasta Apocalipsis, que está las iglesias, esa doctrina del mal perduró. Tenemos otro ejemplo aquí de ironía. Jehú hace matar a los descendientes de Acab. Esto está en Segunda de Reyes, capítulo 10, verso del 1 al 7. Vamos haciendo resumen porque está muy largo, ¿no? Tenía Acab en Samaria 70 hijos, y Jehú escribió cartas y las envió a Samaria a los príncipes de Jezreel y los ancianos y los ayos de los hijos de Acab, diciendo: inmediatamente llegue esta carta a ustedes, lo que tenéis a los hijos de vuestro señor, y lo que tienen carros y gente de a caballo, la ciudad fortificada y las armas, escoged al mejor, al más recto de los hijos de vuestro señor, y ponedlo en el trono de su padre, y pelead por causa de vuestro señor. Esa es la ironía. Jehú manda que pongan rey. ¿Qué le contestaron los ciudadanos de Samaria? Los que cuidaban los hijos de Acab tuvieron gran temor. Ellos deducen: si dos reyes no pudieron derrotarlo, mucho menos nosotros. Y los ayos líderes de la ciudad
enviaron a decir a Jehú: siervos tuyos somos, y haremos lo que nos mandes. No elegiremos por rey a ninguno, haz lo que bien te parezca. Jehú les manda a decir por carta: si en verdad quieren obedecerme, tomen las cabezas de los hijos de varones de Acab y traigan sus cabezas en 70 canastas. Cuando las cartas llegaron a ellos, tomaron a los hijos del rey y degollaron a los 70 varones y pusieron sus cabezas en canastas y se las enviaron a Jezreel. Recordemos que se está hablando de la casa de Acab. Acab, el esposo de Jezabel, que era una mujer fenicia, no era hebrea. Ya ahí hubo un matrimonio no aprobado por Dios. Esta trajo el culto de los Baales a Israel. Ella misma era sacerdotisa de Baal. De modo entonces que la descomposición espiritual de Israel empezó con el reinado de Acab, quien, siendo un general prosperado por Dios, cuando se casó con Jezabel perdió toda autoridad. Es así como persiguió a los siervos de Dios en los tiempos de Elías. Cuando Dios levanta a un hombre con un ministerio como el de Elías para poderle hacer frente a un movimiento espiritual tan turbio y tan dañino como el de Jezabel, es porque era la única forma de detenerlo. Ya la situación humana de Elías, que se llena de miedo, y Dios le dice: no, levántate y ve y unge a Eliseo, hijo de Safat, en lugar tuyo. Unge a Hazael como rey de Asiria y unge a Jehú como rey de Israel. O sea, aquí encontramos 3 ministerios, 3 ungidos para poder terminar con lo que Elías solo no pudo lograr. Y es así como Jehú es el que acaba en primer lugar con Jezabel. Y este dijo: ¿quién está por Jehová? ¿Quién está por Israel? Y dice que los eunucos que estaban al lado de Jezabel se inclinaron y la arrojaron de una ventana. Ahí murió ella comida por los perros. Y ahora los hijos de Acab no debían tomar el trono, porque era la continuación de aquello, y por mandato de Dios es que Jehú actúa de esta manera. Seguimos con la ironía con San Pablo en Éfeso. 1 Corintios 15, 32. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Ahí está la ironía de Pablo en Éfeso. Pablo estaba en esa ciudad donde peligraba su vida diariamente. Pablo renunció a todo y sufrió padecimientos como persecución, violencia, por causa del Evangelio, por causa de la resurrección de Jesús. Gocémonos de las cosas buenas de la vida ahora, pues pronto se acabarán. Pablo imita el lenguaje de los incrédulos para reprender a los que dudaban de la resurrección de Jesús. La base doctrinal del cristianismo está en la resurrección de Jesucristo. Satanás siempre ha querido poner en el corazón de los hombres la duda de que Cristo resucitó. Y a través de los tiempos se han inventado falsas hipótesis sobre la resurrección del Señor Jesucristo. Aquí tengo varias hipótesis. Hipótesis de la tumba equivocada. O sea, que el Señor lo enterraron en una tumba y cuando fueron a ver no era la tumba, sino que se equivocaron de tumba cuando fueron a ver y estaba en otra tumba. Hipótesis de la alucinación colectiva. O sea, cuando los discípulos vieron al Señor Jesucristo resucitado, fue una alucinación que ellos vieron. Era tanto el deseo de verlo que ellos alucinaron. Hipótesis del desmayo de Jesús, que Jesús no murió, sino que se desmayó y lo enterraron vivo. Hipótesis del cambio de tumba, o sea que los apóstoles vinieron y cambiaron la tumba de Jesús, lo pusieron en otra parte para decir que resucitó. Hipótesis de la catalepsia, o sea que Cristo no murió, sino que sufrió una catalepsia y lo enterraron y después que revivió después estando dentro de la tumba. Y la hipótesis del cadáver robado, que ese sí está en la Biblia. En Mateo 28, 12, 15 dice: y reunidos los ancianos, ahí haciendo consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y hurtaron el cuerpo cuando estábamos dormidos. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como le habían instruido.
Este dicho se ha divulgado entre los hijos de Israel hasta el día de hoy. O sea que eso es lo que se predica en Israel actualmente, que los discípulos se robaron el cuerpo de Jesús para decir que resucitó. Concerniente a esas distintas hipótesis, todas han sido expuestas ampliamente y difundidas por el mundo. Acordémonos que cuando el Señor aún estaba en la tumba de los mismos ancianos de Israel, salió la hipótesis de que vamos a darle dinero a los soldados, porque si llegase a resucitar, diremos que ellos se durmieron y se robaron el cuerpo. Entonces, en cuanto a la ironía que nos ocupa en el caso de Éfesos, en la época del apóstol Pablo había un movimiento filosófico o dos escuelas grandes, que eran los estoicos y los epicúreos. Los estoicos, ellos mandaban a abstenerse de todo disfruto del cuerpo, porque para ellos el cuerpo era malo. Los epicúreos eran al extremo. Habría que disfrutar de todo, porque la vida es aquí nada más. Entonces, como la vida es aquí nada más y consiste en comer y beber, entonces comamos y bebamos porque mañana moriremos y no habrá ninguna resurrección. Por eso también el apóstol Pablo en otra parte de la carta dice, el reino de los cielos no es comida ni bebida, porque a eso se limitaban estas escuelas filosóficas al momento. Y acuérdese que eso causó tanto daño en la iglesia en Corinto que en la Santa Cena se embriagaban, porque pensaban nada más en el momento. Entonces, esa ironía que el apóstol introduce aquí es, bueno, si de verdad el Señor no ha resucitado, si lo que he padecido entonces no es por algo que valga la pena en la eternidad, entonces hagamos como dicen los filósofos ustedes, comamos y bebamos que mañana moriremos, ya no habrá más nada. En los tiempos del Señor Jesús había un grupo que no creía en la resurrección, los saduceos. Le preguntaron, Señor, ¿hubo entre nosotros un hermano o una mujer que se casó con 7 hermanos? ¿En la resurrección de cuál de ellos será? El Señor les dice, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en el reino de los cielos ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles. Hay muchos, hermanos, muchos refranes y dichos populares que niegan la resurrección. Por ejemplo, el mundo se acaba para que se muere. Y Dios dice, para vivo voy y para muerto el hoyo. Son dichos que la persona que los dice está negando la resurrección, Así es. La vida eterna, la más allá y todo eso. Si yo no hubiera entendido que la resurrección es real, tiempo he tenido para devolverme. Pero cada día, hermano, lo veo más claro en las Escrituras. Y no solo en las Escrituras, en los acontecimientos. Todo lo que está sucediendo y lo que ha sucedido y el andar de la vida me enseña de que Dios es real y que lo que sucedió allá en Israel es real. Que el diablo ha querido distorsionar. Bueno, muchos le han creído al diablo, pero yo le creo a Jesucristo. La Biblia es un conglomerado de informaciones que no tienen pierde. Si usted es capaz de comparar el mundo con lo que está escrito en la Biblia, usted se dará cuenta que esto es un paralelo que está diciendo real lo que sucede y lo que va a suceder y lo que ha sucedido. Nada se ha escapado en las Escrituras acerca de este contexto, del conocimiento de Dios y hablar de la resurrección. Créalo, lo estamos diciendo de verdad, no por llenar un vacío, lo digo de verdad y con todo el convencimiento que esto es real. Amén, mi hermano querido. La palabra de Dios, el apóstol Pedro dice, tenemos la palabra profética más segura de todos los tiempos. Hoy día, con tanto avance tecnológico, la misma ciencia ha tenido que abrirle un espacio y un campo amplio a la palabra, porque haya la ciencia en la Biblia asiento. Muchos argumentos científicos están siendo sopesados y sostenidos en bases bíblicas. En la redondez de la tierra, ¿quién lo anunció primero? Y así hay una cantidad de afirmaciones bíblicas que la ciencia lo que ha hecho es comprobar que la Biblia ya lo había dicho. Entonces, ahora, ¿qué le queda al ser humano? Bueno, el Evangelio es amplio y dice, vayan y predíquenle a toda criatura. El que creyere obtiene todas las promesas que están en el Evangelio. El que no creyere se las pierde. Entonces, no nos corresponde a usted y a mí demostrarle a la gente el más allá. Sigamos predicando con corazón sencillo y la gente decide si se acepta o no. Entonces, desde el punto de vista de la especulación, es ganancioso servir al Señor, seguir al Señor, mucho más teniendo la prueba irrefutable de la resurrección del Señor Jesucristo. La resurrección no solo se habla en el Nuevo Testamento, también en el Antiguo Testamento. Una vez llevaban un caballero que lo iban a sepultar
Pero por la premura de que venían los enemigos, tiraron el cadáver donde estaban los huesos de Eliseo y el joven resucitó. Estimado oyente, usted es parte fundamental de este ministerio radial. Necesitamos que usted se vincule a través de la difusión del mensaje por estos medios tecnológicos. En YouTube usted puede conseguir el canal como La Verdad del Evangelio. Allí va a disponer de una variedad de programación donde se encuentra contenido todo lo que la iglesia produce. Repito, La Verdad del Evangelio, suscríbase, dele like o a la campanita para que le dé el aviso cada vez que se suba un nuevo contenido. En Facebook usted nos puede conseguir como IPUC Central Corozal. Allí está el canal de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, donde también dispone de una parrilla de servicio compuesto por los distintos comités de la Iglesia. Estamos a su entera disposición. Agréguese allí, vincúlese dándole un me gusta, un like, suscribiéndose, y así también será parte de este ministerio radial quien lleva a través de estas ondas sonoras el mensaje del nombre de Jesucristo más allá de las fronteras. Por favor, ayúdenos, que estamos en pos de alcanzar a muchas almas perdidas y llevarles el mensaje de esperanza a los que ya son salvos también. En la parte técnica, nuestra hermana Emily Novoa. En la mesa de diálogo, el hermano Alberto Ortega, el hermano Olivardo Figueroa y este servidor, Ubaldo Romero Garrido.